Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube. Por cierto, os recuerdo, aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal y que le deis like para potenciar el alcance de este directo. Hoy vamos a hablar del tema, pues ahora mismo desde luego más importante, que es la crisis que ha sucedido en la ciudad autónoma de Ceuta, la ciudad española de Ceuta, con ese flujo migratorio masivo de golpe procedente de Marruecos y que muchos califican de manera bastante razonable como invasión, como incursión, pero en cualquier caso como una operación cuasi militar. Y para hablar de esto, que siempre tiene una perspectiva muy matizada de los asuntos y nos hace pensar desde diversas perspectivas, hemos traído como de costumbre cada mes al profesor Miguel Anxo Bastos. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Como digo, es siempre un placer tenerle por aquí. Más o menos estamos intentando que se pase una vez al mes por el canal y se pasa, entre otros motivos, gracias, por supuesto, a su cortesía, pero también a la cortesía de la plataforma que apadrina esta serie de entrevistas mensuales con el profesor Bastos, que es Coinbase. Y entonces, antes de empezar con el tema de la crisis de Ceuta, de Marruecos, de la soberanía o no de España, vamos a ver el mensaje del patrocinador y luego arrancamos. Si te llama la atención el mundo de los activos digitales y buscas una forma regulada de empezar desde Europa, probablemente te interese informarte sobre Coinbase. Coinbase opera dentro de Europa mediante una filial regulada en Luxemburgo, supervisada por el regulador financiero del país y sujeta a MiCA, la nueva normativa europea para los criptoactivos. ¿Y cuáles son las implicaciones de que Coinbase cumpla con MiCA? No solo que pueda operar dentro de Europa, sino que, en cumplimiento de MiCA, los criptoactivos de los clientes se mantienen separados de los activos propios de Coinbase. Coinbase custodia los activos de sus clientes con lo que podríamos llamar un coeficiente de caja del 100% y guarda la mayor parte de estos sin conexión en almacenamiento en frío con una seguridad por tanto robusta. Coinbase es una aplicación sencilla de utilizar para comprar, vender y gestionar los criptoactivos, con compras recurrentes y rendimientos para aquellos usuarios que sean elegibles. Además, los usuarios con experiencia disponen también de un modo avanzado, con comisiones del 0% en función del volumen y APIs y herramientas avanzadas para quienes las necesiten. Explora y aprende más sobre Coinbase pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Muy bien, pues dicho esto, bienvenido profesor de nuevo y vamos a empezar con el tema. ¿Cómo calificaría la acción que ha ejecutado o que ha tenido lugar en Ceuta, previsiblemente con una cierta operativa marroquí detrás? ¿Cómo califica esta crisis? A ver, el uso de la población como armamento, o de la inmigración como armamento, ya está estudiado ya hace unos años. Forma parte de las llamadas guerras híbridas. ¿Sí? No es una guerra en el sentido estricto que hay cañones, pero sí que hay amenazas de desplazamiento de población masivos, pues por desestabilizar, digamos, al país de enfrente sin necesidad de usar las armas, ¿no? Esto ahora ya no se acuerda, pero en la guerra de Ucrania y Rusia también Rusia trajo emigrantes o trasladó, digamos, emigrantes de países árabes, de Afganistán, etcétera, países árabes de sirios y afganos, y así los puso en la frontera con Polonia. Quería ver si pasaban por allí. Creo que los polacos no los dejaron pasar. Pero la idea era esa, meter muchos inmigrantes por allí por decenas de miles para desestabilizar la política de los países. En ese aspecto no es una novedad de los últimos años, pero no es la primera vez que se hace. Pero normalmente lo que se hace este tipo de prácticas es cuando un país, digamos, fronterizo, necesita dinero, digamos que abría la mano, dejaba pasar inmigrantes y cobraba peaje a cambio de reprimirlos. Digamos que la Unión Europea pacta con muchos países fronterizos del norte de África o próximos, ¿no? Desde Libia, en su momento Turquía, etcétera. Pactaba con ellos, le llamaban ayudas al desarrollo, como quiera llamarle, y a cambio pues se encargaban ellos, digamos, de reprimir los flujos migratorios. Digamos que es así. Lo que pasa es que estos países se aprovechaban para chantajear de vez en cuando. Es lo que se lee. Yo no tengo prueba ninguna, es lo que leo en los análisis. Cuando necesitan dinero, pues
sueltan unos pocos y para volver a cobrar. Ese es el problema de depender de otros para que hagan trabajo. ¿Por qué? Porque los europeos ese trabajo no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Es un poco el tema, ¿no? Las prácticas que se usan con ellos pues no son especialmente, digamos, respetuosas de los derechos humanos, ¿no? O sea, que los desplazan así por la brava, a veces los apalean, o quiero decir, no. Hace unos años también hubo una mortandad así de unos emigrantes que querían también, creo que era Ceuta, querían meterse en Ceuta también, que murieron por disparos unos cuantos, ¿no? O algo aplastados o algo así, ¿no? Pues digamos que no son respetuosos. Digamos que la culpa la llevó Marruecos, no la llevó España, pero no sé qué interés tiene Marruecos en reprimir a la gente. Pues, a ver, si son gente que se le marcha, pues a ellos les da igual, o sea, les da más o menos igual, no tienen por qué reprimir a nadie que se marche. Digo que es una estrategia pues de desestabilización política. Yo no sé cómo opera el régimen marroquí interiormente, es un poco opaco. De hecho, es uno de los regímenes que se llaman... Es un régimen puro de Deep State, eso sí que es un Deep State, analizado académicamente. Lo llaman el Magden, que es una especie de núcleo de poder muy opaco que hay ahí dentro de allí. Supongo que las decisiones las tomarán allí. Eso sí, son gente que sabe mucho de política, ¿eh? Este tipo de maniobras las dominan bastante bien, manejan los tiempos, se fijan con los días adecuados, etc. Y lo que hacen es, cuando tienen algún agravio o quieren presionar diplomáticamente, en este caso España, pues pues le hacen alguna de estas, o toleran que hacen alguna cosa de estas, porque hay que probar primero si esto fue deliberado por parte del régimen de Marruecos, o sea que fue el régimen de Marruecos que alentó esto, o bien que levantó la mano y dijo, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Son casos distintos, el fenómeno es semejante, pero no es exactamente lo mismo. Usted comentaba ahora que, claro, Europa, pues muy imbuida del respeto a los derechos humanos, lo que está haciendo es subcontratar la represión de la población que quiere emigrar a las sociedades europeas a estas dictaduras o regímenes iliberales, porque ellos sí pueden aplicar mano dura y se llevan ellos la culpa o la responsabilidad y alejan el foco de Europa. Lo que pasa que, claro, al hacer esto, también le están dando a estos países el control de chantajearles, porque son ellos los que se encargan del control fronterizo y no España o los países de la Unión Europea, que en cierto modo renuncian a controlar las fronteras. Y esto es algo que hemos visto muy claro en el caso de Ceuta. En cuanto Marruecos ha dejado de controlar el flujo migratorio o ha espoleado, que eso es lo que le quería plantear, ha espoleado que haya ese flujo migratorio hacia Ceuta, España no ha tenido ningún tipo de capacidad para frenar la entrada. Capacidad tendría, pero no tiene capacidad política. No sería admisible, digamos, una represión muy dura contra estas personas, ¿no? Se arderían las redes, y se habría escándalos en el Parlamento, cosas por el estilo, o habría una protesta en medios afines al propio gobierno, que es el problema, no en otros. Entonces, claro, ahí no llevaría muy bien. Claro que en ese aspecto te vuelves, estás impotente, no tienes los medios para manejar esos flujos. Marruecos los usa, por desgracia, y ese que se encarga, pero claro, ellos no lo hacen de forma muy sutil, ¿no? Bueno, a ver, esto es algo que no está oficializado en ningún sitio, ¿eh? O sea, no hay ningún contrato que yo te pago y tú me haces estos. Transparente al menos no. Transparente no, entonces vamos, estamos hablando de suposiciones, todo apunta que es así, que encubierto estas ayudas que vemos así muchas veces extrañas en los presupuestos sí, para ayuda, no sé qué, o financiar tranvías en Marruecos. Y tranvías en Marruecos, después, claro, al final lo ayuda al desarrollo, así en general, ese tipo de cosas. Podría ser que escondiesen esto. Se relató de varios sitios, se relató de Turquía, que tampoco es cierto, se relató de Libia, de Túnez, o sea, los países fronterizos. Entonces, como tú no quieres, pues se encargan ellos. El problema es ese. El problema es que ellos no tienen, es un debate que se podría abrir también, porque ellos no tienen ninguna obligación de controlar los flujos migratorios que pasan por allí. Es decir, usted dice que Marruecos, por dejarlo claro ante la audiencia, no tiene ninguna obligación de evitar que su población asalte la frontera española y se cuele en España. No sé si asaltar la palabra, pero quiero decir que usted no admitiría que si usted quiere viajar a cualquier otro país alguien tuviera que dar permiso.
los europeos no necesitamos de permiso para ir a ningún sitio del mundo. Nadie nos controla nuestros flujos, como si nos queremos ir al Nepal o si nos queremos ir a donde nos dé la gana. Nadie se refiere a nuestros estados, porque nuestros estados, efectivamente. Los estados receptores sí que lo controlan. Sí, ahí está, el estado receptor sí que puede controlar quién entra ahí, pero nuestros estados no nos dicen a dónde tenemos que ir. Esa es la cuestión. Y no necesitamos ningún permiso previo para ir, no tenemos ninguna policía vigilando las playas para que nos marchemos a Portugal o una cosa por el estilo. No hay control. Entonces, claro, digo, ¿qué Marruecos tiene que controlar? No solo su población, sino poblaciones de otros países que pasan por allí. ¿No? Además, esas poblaciones no van a trabajar a Marruecos. Su objetivo, muchos saharianos, otros sitios pasan por Marruecos porque digamos que es la frontera más cercana con Europa, la más fácil, digamos, de llegar. También se puede llegar desde Túnez o desde Libia, pero bueno, por el estrecho es relativamente fácil de cruzar, o se entiende que es relativamente fácil de cruzar. Entonces, van para allí y digo, oye, ¿por qué tengo yo que atender a toda esta gente que no viene para aquí? Entonces digo, si quieren marchar, que marchen. Si lo hacen, supongo que será a través de algún tipo de contraprestación, si se encargan ellos de controlar otras cosas, porque ellos no tienen obligación ninguna. Igual que otros estados no tienen obligación ninguna de controlar nuestros flujos. Quien tiene que controlar el flujo es el receptor, no el emisor. O sea, lo que está diciendo es que España está haciendo dejación de funciones como Estado. Otra cosa es que nos guste el Estado o no, pero como Estado, los Estados se caracterizan por un territorio, por una población y ejercer la soberanía sobre ellos. Entonces, efectivamente. Si en un sistema estatal, claro. Si un Estado dice, yo renuncio a controlar la frontera y a que me puedan cambiar la soberanía, porque ese es el paso siguiente, ¿no? Es decir, si entra muchísima gente que es leal a un régimen extranjero, políticamente puede caer esa zona del lado del régimen extranjero. No, claro. Por lo menos tiene aliados dentro, porque algún aliado dentro tendrá. Supongo que esto... Si entran 50.000 tíos, no sabemos cuántos han salido de verdad o no, pero si entran 50.000 tíos en una ciudad de 80.000, pues claro, al final has tomado la ciudad en gran medida. No, la ciudad la cambias demográficamente. Si se quedan allí, la ciudad cambia demográficamente y ya pasa a ser una ciudad mayoritariamente, digamos. No sé si será ya, pero ya pasa a ser una ciudad mayoritariamente pues, leal a la autoridad. Aunque no acabo de entender bien el interés que puede tener Marruecos en estas ciudades, salvo controlar el estrecho, porque no tiene... Una vez que las tengas, son ciudades como las demás. No aporta ninguna ventaja a mayores. La ventaja que les aporta Ceuta y Melilla es que tienen un flujo de comercio, que las zonas limítrofes de Marruecos pues, se ven beneficiadas. Si tú eliminas eso, pues ya no tiene flujo de comercio. Es una ciudad más, es como Tánger o como Casablanca o una ciudad pequeña tipo Castillejos o así. No son grandes urbes de Marruecos. Entonces, la ventaja comparativa que tendría se perdería y el flujo, digamos, privilegiado que tienen de mercancías, pues se perdería también. Bueno, quizá los aliados de Marruecos puedan tener interés, ¿no? Luego le preguntaré por ello. Pero volviendo al tema de la frontera, entonces, Marruecos no tiene obligación de controlar la gente que se quiere marchar de Marruecos, al igual que el Estado español no controla a la gente que quiere salir de España. Esa es una obligación del país receptor, si quiere permitir que entren o no. España no está controlando, ni España ni casi cualquier otro país europeo, pero España desde luego no está controlando quién entra o quién sale, porque, según usted, sí tiene cierta capacidad militar para hacerlo, pero no voluntad de ejercerla para que no genere mala prensa. Pero, claro, el punto aquí también es, Marruecos puede no tener una obligación de evitar que la gente salga de su país, ese es un problema español, pero la sospecha, como razonable creo yo, es que este flujo o esta entrada masiva de ayer en Ceuta no es espontáneo, no es gente que dijera, mira, vámonos justo en este momento todos de la mano a Ceuta, ¿no? Ahí sí que parece que hay una especie de operación. Es que ahí está la diferencia. Una cosa es que la gente quiera marchar, otra cosa es que tú le pongas los medios, la transportes, incluso les des las guías de cómo deben hacer, las guías jurídicas o todas las cosas de cómo deben hacer. Entonces, ya sí que es una operación no militar, pero sí cuasi militar. Se podría decir casi que... Bueno, ahora es una cosa que tampoco es violencia extrema, es otra cosa, ¿no? Es que ahí está la gracia del asunto, porque tampoco le puedo responder con cañonazos o con ataques, no ahí está jugando en el borde, por eso es una jugada relativamente astuta. Sí. Se está utilizando mucho ahora el término de guerra híbrida, ¿no? Para describir. ¿Qué entenderíamos por guerra híbrida?
en la acepción en la que se está utilizando ahora. Bueno, es que hay varios tipos. La guerra híbrida, por ejemplo, la guerra informática, ¿no? Son guerras de desestabilización de países, ¿no? A través de, pues no solo de interpretaciones, de lo que dicen que hace Putin, cuidado, que también lo hace Europa, de intentar manipular elecciones, ¿no? A través de, pues, de propaganda, de bulos por el estilo. Son guerra híbrida. Se trata porque no es guerra, no es guerra de verdad, convencional, claro. De camiones, pues, pero sí que destabiliza otros países. Desde luego, este tipo de medidas desestabiliza políticamente a España. Cambia, obviamente, yo, por ejemplo, en los partidos políticos españoles creo que hay uno que es gran beneficiado de estas cosas, ¿no? Que hay un gran beneficiado en los partidos políticos. Sí, hombre, en España, claro, estos partidos como Vox se benefician. En general, si se fija, todos los partidos políticos de la derecha extrema, o como quiera llamar, de Europa, se benefician de este tipo de cosas. No quiere decir que lo busquen, obviamente, pero claro, es como un regalo que le haces. Sí, pero profesor, yo distinguiría entre el flujo continuo de inmigración que venimos experimentando en los últimos años, que eso sí puede tener un carácter, diría yo, más o menos espontáneo, y ahí sí coincido, obviamente, en que aquellos partidos que estén capitalizando el descontento que pueda generar esos flujos migratorios, pues saldrán reforzados electoralmente, pero esto como que es algo relativamente al margen de ese goteo migratorio continuo que al final suponen muchas personas, ¿no? Es más una operación, ya digo, o tiene pinta de una operación militar, pseudomilitar, guerra híbrida, como lo queramos llamar. Y ahí no tengo tan claro, o sea, en principio sí, Vox, claro que podría capitalizarlo, pero tampoco estoy viendo que esté siendo muy hábil a la hora de capitalizar esta crisis, porque, por ejemplo, ni siquiera se han pasado por Ceuta, las declaraciones han sido todas por Twitter, parece que están más de vacaciones y que no se están enterando mucho de la Otra cosa es que no lo aproveche, pero digo que este tipo de cosas son, en cualquier país de Europa, no quiere decir que lo busquen, ni mucho menos. Lo que quiere decir que, claro, ese tipo de cosas refuerza su propio discurso, porque ellos son partidos que se centran mucho en la inmigración y este tipo de flujos, entonces, claro, ese discurso lo refuerza. Claro, el discurso de Sánchez se ve muy debilitado, en cambio, en mi opinión. ¿Por qué? Porque él está todo el día hablando de la amistad con Marruecos, está hablando todo el día acaba de regularizar cientos de miles de inmigrantes. Claro, esto no les favorece su discurso para nada. Sí, lo que pasa que también la izquierda aquí yo creo que está actuando con cierta habilidad y no lo prejuzgo, que quiero decir. No, puede ser, sí. Y es por lo que le quería preguntar, ¿no? La hipótesis que está instalando la izquierda y que en cierto modo refuerza su discurso, el de Sánchez no, pero sí el de la izquierda, es que, bueno, pues Marruecos es una dictadura aliada con Israel y con Estados Unidos, y que esto al final es una operación mucho más amplia que trasciende a la dictadura marroquí, que viene, de hecho, incluso diseñada o pensada intelectualmente por estas otras potencias que están enfrentadas con Sánchez y que quieren desestabilizar justamente el gobierno de Sánchez por ser su enemigo, y que, por tanto, España tiene que plantarse contra Marruecos y volver a la postura tradicional de la izquierda de defender la soberanía propia o la autonomía del Sáhara Occidental, desde luego no el dominio de Marruecos sobre él, y además pues enfrentarse a la monarquía marroquí por ser pues el peón en África de Estados Unidos y de Israel. Y eso, claro, es un discurso que también está calando y que también puede beneficiar a la izquierda y que no beneficiaría a Vox, porque Vox internacionalmente tiene una política pro-Israel y pro-Estados Unidos que serían los malos, ¿no? Sí, bueno, pero ahí no, por eso digo que otra cosa es que no lo sepa aprovechar o que no puede aprovechar, pero bueno, teóricamente refuerza este discurso. Veremos cómo evoluciona esto. Vamos a ver. Ya dije antes que el régimen de Marruecos es un régimen muy profesionalizado, es un régimen muy... Hay varios en el mundo parecidos, que es es muy parecido al de Egipto o al de Turquía, son los llamados estados profundos, que son gente como muy profesionalizada en la política. Tampoco son dictaduras muy duras. O sea, no es un régimen tal. Es una dictadura sí que tolera cierta disidencia, cierta libertad de movimientos, etcétera. No es... A ver si hacia España está... No, a ver. Sí. No es como otros países. También no metamos todos en el mismo saco porque después si no se confundimos. Entonces son regímenes, bueno, pro-occidentales en general, los tres, ¿no? Muy pro-americanos, los tres. Pro cierto occidente, digámoslo así, ¿no? Pro-americanos, digamos que son peones de Estados Unidos. Pro-americanos y pro-israelíes. Sí, y son los tres. Y son, bueno, Turquía no tanto. Pero bueno, son países que están gobernados por gente que sabe mucho de política. Entonces,
me extrañaría mucho que este tipo de movimientos no sean dirigidos, que es lo que está diciendo usted, ¿no? Que son dirigidos, que aprovechan el mejor momento, aprovechan pues una serie de puntos, por ejemplo, la visita a Argelia de Pedro Sánchez la semana pasada para pactar la reanudación del suministro de gas, o sea, aprovechan esto, que es una cosa que les fastidia, etc. La propuesta de nacionalizar a los saharauis, que no sé si les sentaría muy bien o muy mal, a los marroquíes. Solo sé que esto se aprovecha y dice, esta es la mía. Entonces, ¿qué hace? Hace una cosa que te desestabiliza. Porque, a ver, no sé cómo quedará. Yo creo que es más bien una cosa puntual, ¿eh? No creo que se vayan a quedar aquí todos estos marroquíes. Bueno, dicen que ya han regresado casi todos, aunque eso no parece, es fácil de verificar tampoco. Pero es una cosa que te está diciendo, mira lo que puedo hacer contigo si quiero. Sí, claro. ¿No? Te está como amenazando de fuerza, ¿no? Y te está en parte dejando en ridículo. Porque tú estás con un discurso pro Israel, eres pro Marruecos, Sahara marroquí, estás con todas estas cosas todo el día haciendo guiños y cosas por el estilo marroquí, y después te la devuelves. Entonces, bueno, después, claro, se puede decir, bueno, es que como es una venganza también de Israel por el trato que le dio, una venganza blanda, así, digamos, no bélica, de Israel, o una venganza también de Trump, por el trato que lleva. Digamos que son pinchazos, digamos, que te dan sin llegar a calle sangre, digamos, ¿no? En el caso de Israel, obviamente yo no tengo ningún tipo de información de si han participado en la operación o han dejado de participar. Lo que sí es muy claro es que en redes sociales han azuzado. Claro. Y han sacado partido geopolítico de esta operación, pues bueno, reclamando la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, y bueno, por supuesto haciendo bromas con partir la península ibérica en dos estados, bueno, el paralelismo, ¿no?, entre Israel y Palestina, para que haya una solución pacífica, etc. Entonces, no sé si han participado activamente, no tengo esa información, pero desde luego sí la han tolerado pasivamente y sí están encantados con ella, eso parece bastante claro. Y además, claro, desde el propio gobierno israelí, claro. Sí, el ministro de Defensa diciendo que también puede buscar a todos los gazatíes, ya que está tan generoso Pedro Sánchez. O sea, que hacían como burla de él, ¿no? A ver, no te lo van a reconocer. Si te lo reconocen es como una agresión abierta. Sí, claro. Y Marruecos tampoco te lo va a reconocer. Y Pedro Sánchez tampoco puede decir que fue Marruecos, porque entonces no puedes quedarte así. Tienes que romper relaciones o tienes que hacer algo más eventos. Tienes que mirar por otro lado, si no quieres dar, pero todo, yo creo que todo el mundo diplomático, todo el mundo que estudia estas cosas se da cuenta de lo que hizo, fue enseñarte estas cosas. ¿Qué pasa? Y Pedro Sánchez no tiene capacidad de defensa. Cualquier Estado español, o sea, el discurso que nos ven es como que Marruecos es una cosa todopoderosa que está siempre, que puede hacer todo el daño que quiera España. España le puede hacer mucho daño a Marruecos también si jugara la política. Puede aliarse con Argelia, por ejemplo, puede levantarle a los Tamazigh. O sea, puede en Marruecos también, la gente no sabe, hay movimientos también, no son secesionistas al estilo europeo, pero sí que tienen minorías, como los Tamazigh, que son, bueno, como bereberes, creo que son bereberes, igual estoy diciendo una barbaridad, pero se llaman Tamazigh, que no son como los demás marroquíes o hablan una lengua distinta, además se sienten bastante maltratados por el gobierno de Marruecos. Hicieron hace un par de años una revuelta también, no con base nacional, no tipo hispano, ¿no? Pero sí con base que no, estamos aquí en nuestro pueblo que no lo maltrata. Puedes levantarle todo ese pueblo, puedes agitárselo con medios de comunicación, con redes, con guerra asimétrica también. Puedes reconocerle al Sáhara de nuevo. Claro. Y contribuir, si se ponen muy, muy bravos, a armarlo. ¿Me explico? Es decir, puedes cerrarle el comercio marroquí con Europa, que es muy floreciente. Es decir, un país... yo no estoy defendiendo esto, digo, un país que está sin llegar a la guerra, ¿no? Se las puedes devolver de formas muy tal. El problema es porque no le devuelve nada. Esa es la cuestión. Sin llegar a la guerra, obviamente, ¿no? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Por qué no hay una respuesta? Es decir, la relación que hemos tenido hasta ahora con Marruecos, la ha descrito usted al principio, es yo voy controlando un poco los flujos migratorios y tú me pagas. Y España ha cedido a ese chantaje en lugar de decirle, oye, si no los controlas, pues te voy a castigar de otras maneras, ¿no? Sobre todo si, según dice, tenemos capacidad de hacerle daño y, desde luego, como Unión Europea la tendríamos y mucho. Pero no lo hemos hecho. Es más,
ya no es solo que no lo hayamos hecho, que podríamos tener una relación fría, distante, bueno, guerra fría con Marruecos, sino que hace nada cedimos ante su pretensión al Sáhara Occidental. Es decir, casi nos convertimos en aliados Sí, sí, estratégicos sí. de Marruecos. ¿Por qué cree que Pedro Sánchez no reacciona? Es decir, alguna vez ya lo hemos hablado, pero ¿cree que Marruecos tiene algún tipo de información sobre el actual presidente del gobierno con capacidad para chantajearlo y, por tanto, para convertirlo en una especie de empleado suyo al frente del gobierno de España? Eso aparenta. Hombre, no tengo información. Eso es una cosa que se dice mucho en los medios. Yo no vi prueba ninguna. Pero si me Bueno, sabemos que sí ha clonado su teléfono, eso lo sí, sabemos. sí, sí, pero No es el teléfono especulativo. igual tenía, no sé, igual Sí, no sabemos lo que había, claro. Ese es el sabemos lo tema. que había. Claro. Entonces, es una hipótesis, claro que es una hipótesis. Porque claro, tú ves que, por ejemplo, Argelia también tiene el mismo, te responde cortando el flujo del gas, pero no hace ese tipo de movimiento. Claro. Porque a lo mejor Argelia sí que teme algún tipo de represalia, pero es que Marruecos parece que no teme ningún tipo de represalia. Y de hecho no las está teniendo. No. Y no hablo de represalias bélicas, no hablo de guerras ni cosas de ese estilo. Pero sí que pinchazos, también le puedes dar unos cuantos pinchazos diplomáticos a Marruecos. O de contrainteligencia, quiero O de decir, contrainteligencia también, claro. De apoyar a los grupos disidentes internos, de volver a Por eso. reconocer al Sáhara Occidental, de hacer campañas de desinformación dentro de Marruecos como las puede estar haciendo el gobierno. O sea, de todo eso no estamos viendo nada y casi lo que vemos es, pues eso, pedir disculpas, no te quiero ofender, a ver si no vuelve a pasar lo que ha sucedido ahora y sigamos siendo amigos. Bueno, también una cosa, si España las hiciera tampoco las iba a reconocer, ¿eh? Ya. Sí, pero que no tenemos constancia de que está Claro, sucediendo. si España hiciera algo tampoco iba a reconocer que las hizo él. No, obviamente. Sino que son levantamientos espontáneos del pueblo contra la corrupción. Es decir, que tampoco te lo van a decir. Tampoco creo que seamos tan ingenuos. No estamos siempre crucificándonos que somos unas personas que no hacemos nada. Supongo que algo sabrán hacer. De experiencia en esas cosas, España tiene de mucho tiempo. A lo mejor conspirar contra España, pero bueno, sí. Quiero decir que el Deep State español tampoco sabemos a favor de quién juega. Claro, ahí está. Pero digo, pero no debe estar tan bien configurado como el marroquí. Se ve por ni está tan bien, ni tengo claro que esté tan alineado con los intereses del Estado que los patrocina, ¿no? También, es como cualquier Deep State. Pero no sé por qué. Hombre, se puede especular, pero a mí no me gusta, saber que no me gusta especular así con, sí, claro. con cosas que se dicen. Podría ser una explicación, sí, podría ser una explicación. O que no quiere conflictos con ellos, o efectivamente que le está haciendo trabajos sucios por otras partes. Porque justamente lo que le quería preguntar, pero antes de preguntarle aprovecho para recordar a todo el mundo que si quiere potenciar este directo, que le dé like, que aproveche para darle like. Claro, es muy sospechoso que toda esta movilización de personas marroquíes hacia Ceuta se haya dado en un plazo muy breve de tiempo y el CNI no se haya enterado de nada, ¿no? No parece muy... O sea, si es así, vaya desastre de servicios de inteligencia que tenemos, y si no es así, sabían algo y no han hecho nada, no se han preparado para nada, han colaborado incluso en que eso termine sucediendo. No sería... Repito que yo no sé nada, pero no sé nada. Sé lo que está publicado, pero no vi prueba ninguna. No sería la primera vez que se hace. A Trump las que le hicieron. Un servicio de inteligencia. Claro, sí. ¿No? Si en el hipotético caso de que el CNI español no estuviera contento con el actual liderazgo, probablemente, pues a lo mejor no hacen, tampoco es que trabajen contra España, pero a lo mejor cosas que saben no las dicen o las ocultan o cosas por el estilo. Pero efectivamente me extraña que no supieran eso, porque no son incompetentes. Cuando quieren no son incompetentes. Y seguramente tienen agentes allí por Marruecos, seguramente tienen pues, su personal, tendrán sus espías, como tendrá todo el mundo, y seguramente tendrán algún político allí comprado, como tienen los marroquíes en España, casi seguro, o en Europa. Es decir, no sería extraño que hubiera estos fenómenos, ¿no? En España siempre se especula, ¿no? Pero no sé si hemos España, perdido... Ahora, que sabía que es raro que Marruecos no tenga algún político de confianza en España o en la Unión Europea, que los tenía, el famoso lobby aquel marroquí que pillaron un comisario y no sé cuántas personas allí, ¿no? Hombre, yo creo que
Y viceversa, y viceversa. Creo que es muy generoso diciendo que cree que Marruecos sería muy raro que Marruecos no tuviese algún político español comprado. Yo creo que diría alguna decena o alguna centena de políticos españoles. Incluso tenemos expolíticos que forman consultoras y lobbies que tienen bastante conexión con Marruecos y con los intereses de Marruecos en España, ¿no? Que eso también es otra cuestión interesante, ¿no? Es decir, la integración de las economías que se ha ido dando durante las últimas décadas ha generado también en España ya no empresariado marroquí dentro de España, sino empresariado español que tiene muchos intereses, Sí. lógicamente, con que la relación entre ambos países sea fluida y no Es se muy interrumpa. simbiótica. Yo creo que eso también elimina en parte los riesgos de una guerra de verdad. Sí. Uh-huh. Que, siempre digo, esta cosa igual me equivoco, pero la dificulta bastante. Marruecos ya no es tampoco una... No es que sea un país rico, pero no es de la zona, debe ser de los más estables y de los más prósperos. Y de luego tiene los datos de PIB, creo que son buenos últimamente, ¿no? Y creo que, bueno, está exportando mucha fruta, muchas cosas que se quejan los campesinos y los españoles, pero bueno, está exportando mucha fruta, está exportando incluso productos industriales, hay fábricas de neumáticos, fábricas de productos industriales, que no es un país que esté estático, como puede ser un país del Sahel, otros países del centro, sino que tiene cierta pujanza económica y va yéndole bien. El turismo está floreciente también, la inflación, seguro que a usted le gustan estas cosas, las tiene más o menos controlada, etcétera. Es un país, hombre, no es una cosa, pero dentro de su entorno es de los más florecientes. Creo que está mejor que Argelia, creo que está mejor que los otros países de la zona. No digamos que Libia o que Egipto, ¿no? Es un país que tiene buena relación con Estados Unidos. La gente se olvida que fue el primer país que reconoció a Estados Unidos fue Marruecos. El sultán de Marruecos fue el primer país que reconoció a Estados Unidos cuando se independizó. Entonces, aunque sea así, es simbólico, pero sí, es un país que siempre fue muy proamericano. Siempre fue muy proamericano y eso también será de bueno. Los americanos los trataron bastante bien. En la propia Marcha Verde los apoyaron. Si compramos la idea de que esta operación ha venido en gran medida espoleada por las autoridades marroquíes y además que el CNI algo sabía y no ha comunicado, ¿ante qué escenario estamos? Porque usted decía, esto es una operación para desestabilizar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Marruecos quiere desestabilizar al gobierno de Pedro Sánchez? ¿El CNI quiere desestabilizar al gobierno de Pedro Sánchez? ¿O hay otros objetivos que no estamos viendo? Es que es que el alcance de la medida yo creo que está quedando casi en nada. Y si se retiran los marroquíes de vuelta y en 3 días ya no hablamos de esto. Igual que ya no hablamos de aquellos inmigrantes que murieron también, creo que fue en Melilla, en Ceuta, no creo que fue en Ceuta, cuando murieron 30 y tantos o así, creo que nunca se... Son más bien medidas como de aviso. Es decir, no te voy a desestabilizar, no te voy a echar abajo, pero mira que puedo. Mira lo que puedo hacer si quiero. ¿No? Está como avisando. No sé si en las relaciones entre el gobierno de España y el de Marruecos hay algún malentendido, hay una cosa que no sabemos de los demás, o algún incumplimiento de pacto. Se habla de la visita de Sánchez a Argelia hace un par de días, ¿no? Sí, porque, a ver, por lo poco que sé, creo que el odio de la pelea de Marruecos no es con España, es con Argelia. Es el enemigo, es el que le arma de verdad a los saharauis. Los saharauis están refugiados en Argelia. Es el enemigo de verdad. No sé por qué se llevan tan mal, pues son regímenes que se llevan pues hace muchos años muy mal. Y además es el rival estratégico de Marruecos en la zona. Es una potencia petrolera que Marruecos no es. Entonces, claro, supongo que tiene miedo a que Argelia levante cabeza. Entonces, también no quiere que España pues, que se alíe con... Supongo que no tiene interés en que España se alíe mucho con Argelia. Entonces, claro, puede ser un aviso también por eso. Y después, claro, apoyado por los, digamos, rivales de España, tipo Israel o así, que se la tienen jurada, digamos, ¿no? Que también es un aviso, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿cómo ha visto la reacción que ha tenido el gobierno español, ¿no? Porque aquí puede haber dos lecturas. La primera es la del fracaso absoluto, es decir, se te cuelan 50.000, 60.000, 70.000 personas de la noche a la mañana a una ciudad española que es
formalmente es una invasión, es decir, Sí. sería el equivalente a una ocupación militar si así se hubiese querido. Pero por otro lado dices, bueno, entraron y ahora dicen, esto falta verificarlo, claro, pero dicen que ya han salido casi todos. Entonces, sin desplegar el ejército, sin armar mucho ruido, han terminado sacándolos. No sabemos si es verdad, a cambio de qué han conseguido que salgan, pero ¿cómo valora la actuación del gobierno español y cómo cree que se valora fuera, ¿no? Que esa es la otra Bien. derivada. Supongo que le tocarían el silbato y volverían para casa. Sí, Todo bueno. apunta que es algo así. Ujú. ¿No? Pero con la desgracia de Camporriba hubo 50 muertos, así que no solo es un acto neutral, eso también hay que tenerlo en cuenta, que el régimen marroquí no parece que valore mucho la vida de su gente. No, no, no parece. También hay que decirlo. En honor del español, por lo menos hay que decir esto. Por lo menos el español aún valora la vida de su gente, el otro parece que lo valora algo menos, ¿no? Como por que no le importa que haga ese tipo de cosas. Para que el gobierno español pues salió atacando a Meloni o salió atacando a otros, pero el gobierno de Marruecos no les quiso decir nada, ni una amenaza ni velada ni sin velar, no usó ni siquiera un discurso duro. No, no, o sea, De bueno, hecho, las palabras de Sánchez sí han sido más o menos duras, pero no contra Marruecos, porque ha dicho que se ha producido una violación de la integridad territorial de España, de la soberanía de España, lo cual, bueno, al final es un casus belli, ¿no? Si sí, violan, si hay una agresión contra su sí, es un caso, un casus belli, no sé pero, si belli, pero es un caso pero pero claro, aquí le echó la culpa a las mafias. a las mafias, claro, sí. Igual que le echa la culpa al cambio climático y de todas las cosas. Exacto, sí. No, menos echar la culpa a quien la tiene, porque las mafias, a ver, las mafias en este tipo de cosas, cualquiera que sepa algo de economía, sabe que si usted prohíbe algo, aparece alguien y hay demanda de ese bien, aparece alguien que se lo surta a un precio mayor, con la calidad inferior, con todas estas cosas. Si yo quiero viajar, un señor marroquí o un señor sahariano quiere viajar hasta España, lo normal sería que cogiera un vuelo barato. Sí, sí. ¿No? Desde Mauritania hasta España, pues igual si de Canarias hay vuelos por 100 euros a la península, pues Mauritania, que está muy cerca, pues también por 100 euros pueden coger un vuelo tan ricamente ir de Mauritania a España y venir aquí sin pagarle 6, 7 mil euros o 3 mil euros a un señor para ir montado en una moto de agua o montado en una barca de ese que se hunde. Y vamos a ver. ¿Por qué alguien paga 6 o 7 mil euros cuando puede conseguir un vuelo perfectamente por 100 o 200 euros? Además Sí, solo porque de está ir, ¿no? prohibido, claro, sí, sí. Porque está prohibido, alguien no lo deja montar en el avión. O sea, y el que no lo deja montar en el avión es el Estado. Entonces, es decir, si eso está prohibido, pero el señor sigue queriendo ir a España, hay un señor que aparece por allí, o unos señores, y dime, yo te llevo yo. Pero son 6.000 euros, sin papeles, y etcétera, y con esas condiciones tan tal, y vas en un barco, te juegas la vida, tú verás. Pero es un negocio que aparece porque está prohibido. O sea, la mafia es una consecuencia de la prohibición del viaje, pero la mafia no es algo tan poderoso que puede mover gente. Además, no tiene mucha lógica que las mafias metan a la gente, que la gente pague a la mafia para meterse en Melilla o en Ceuta, perdón, y después a las 2 horas que se marche. Sí, además, en este caso no conozco, pero por sentido común entiendo que estas mafias además están operando bajo el visto bueno del gobierno marroquí, incluso en muchos casos entiendo que favorecidas por él, porque es una forma de instrumentalizar la presión que sí, seguir ejerciendo, ¿no? De existir, sí, o seguramente, a ver, una mafia de estas, para funcionar, tiene que tener sobornados funcionarios, tiene que tener sobornados. Si quiere funcionar como tal mafia, como una mafia, sobornado policías, saber a qué hora se puede viajar, que no hay policías, etc., ¿no? Y tener gente de mano que le deje ir. Entonces es normal que tenga algún tipo de complicidad. Aparte, efectivamente, son mafias que tampoco deben ser tan poderosas como se dice. Pero repito, la lógica es que yo le pago primero, la mafia normalmente si te meten, ya te meten en la península, ya no te meten en Melilla. Pero no tiene mucha lógica, porque de ahí vas a tener que buscar otro tipo de subterfugio para entrar. Pero lo que no tiene lógica es que tú le pagues a una mafia, o se le paga a una mafia, para que te meta en Melilla o en Ceuta y después volverte para casa. No tiene mucho sentido. Lo que estarás ahí, irás asesorado, porque estas mafias, una cosa que tienes que te asesoran cuáles son los mejores, seguramente tienen asesores también de jurídicos, tú dices esto, porque rompen el pasaporte todos o la documentación para que no sepan de dónde es, ese tipo de cosas así. No, es decir, que van asesorados, no van tampoco a la buena de Dios, en el precio de la mafia, van a ese tipo de consejos y de prácticas. Y esto ninguno de esos hizo esto, así como llegaron, se marcharon. No tiene mucho sentido. Entonces, no me parece que sea la mafia. A mí me parece más de haberla, sería una operación tipo de estas que estamos hablando aquí, pues de aviso político, de desestabilización. Repito que
por desgracia, el uso de seres humanos como armas está cada vez más extendido. Con todos estos flujos de migraciones y migraciones entre países, y así se presiona y se usa como arma. Como arma de extracción. Pero en ese sentido, si han conseguido colársela así al gobierno de España, la imagen del gobierno de España como un gestor eficaz, en este caso de las fronteras, no queda muy reforzada. Y sobre todo, a mí lo que también me ha llamado mucho la atención en este caso es cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional ante esta crisis, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos e Israel, ya lo hemos dicho, se han aliado con Marruecos, porque por un lado son aliados tradicionales de Marruecos y por otro no han sido aliados tradicionales de España, y durante los últimos años sí han sido enemigos declarados de España, con lo cual ahí la conexión es lógica, pero luego el resto de países europeos, que supuestamente sí son socios nuestros, hasta el punto de que estamos dentro de un proyecto que se llama Unión Europea, que algunos quieren convertir en un Estado incluso centralizado y unificado, pues claro, si tú integras Estados, tendría que ser porque hay una convergencia muy grande de intereses y una hermandad y fraternidad muy grandes, ya digo, supuestamente entre las visiones geopolíticas. Y con lo que nos hemos encontrado es que nos han dejado todos solos. Al Estado español lo han dejado solo. Sí. En el sentido de, este es un problema tuyo que estás gestionando muy mal, yo lo que no quiero es que me termine manchando. Entonces, si puedo cerrar de alguna manera o restringir de alguna manera el movimiento dentro de la Unión Europea de España hacia el resto, lo haré, pero arreglátelas tú solo. Entonces, eso, más allá incluso de la afrenta y de cómo nos hayan hayan visualizado la debilidad del gobierno español a la hora de proteger la frontera en Ceuta, lo que se pone de manifiesto es una soledad internacional del Estado español muy grande. Los enemigos obviamente los tienes enfrente y los supuestos aliados no lo son. Bien. Primero, hay una cosa que refuerza esto, que por ejemplo, que apunta a lo que estás diciendo. La coreografía no es una típica invasión, bueno, porque te viene un barco con personas así, pues, en mal estado y tal, que es lo que estamos acostumbrados, sino una masa de decenas de miles de personas que se veía así todo, pues entrando como en masa en una ciudad europea y alborotando todo y ocupando todos los espacios. Claro, es una coreografía distinta. Es una coreografía para salir en los medios. No sé si está articulada, no está articulada, si tiene, pero desde luego tiene toda la pinta de ser algo desde fuera que está pensado para llamar la atención. No es el flujo constante de inmigrantes que estamos acostumbrados, sino es algo que está pensado para llamar la atención a nivel mundial. Es decir, es un espectáculo que masas de personas invaden. Entonces, claro, al ser tan espectacular, los demás países tienen dos opciones. Aquí hay que haber dos alternativas. O reforzar la Unión Europea, es decir, no vamos a actuar todos juntos, no aquí no va a pasar nadie, o cada uno para su casa, que fue al final lo que dio. Porque esto a la Unión Europea podría haberla reforzado, pero al final le dio un golpe. Porque Schengen, la última vez que se suspendió fue con la pandemia. A ver, lo de Meloni también es una figura retórica, porque el Meloni no puede aplicar el Schengen por su cuenta. ¿Vale? Lo que va a hacer es una figura que te va a controlar más a los que vengan de España, así, pero no puede hacer nada. Sí, además ya ha dicho que a los no nacionales, o sea, que al final no se va a quedar nada. Porque no puede hacer nada. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está desmarcándose delante de su propio electorado de esto, como que están haciendo los demás. En Francia hay elecciones dentro de poco. Tú tampoco te puedes aliar con eso, es decir, porque no es un emigrante, repito, es la coreografía, es el espectáculo, es decir, de desorden, de falta de control, de que al final, claro, es el final, los emigrantes, si llegaran todos, podrían hacer eso, ¿no? Refuerza el imaginario que tienen muchas personas de la migración que podría acabar así, ¿no? Ahora, bueno, si se fija, se acaba de reeditar El Campamento de los Santos. Uno no sé si la conoce. Es una novela de un francés que se llama Jean Raspail, que la publicó hace años, que planteaba algo semejante, ¿no? Y digo que acaban de reeditar, pero era un libro muy raro de encontrar, pero lo acaban de reeditar. El Campamento de los Santos plantea una situación hipotética, en una Francia también así como muy moderna, así como muy decadente, ¿no? Y que de repente se juntan varios millones de emigrantes de la India, de África, y vienen todos a la vez a Francia, no de uno a uno, todos a la vez. Entonces él plantea cómo respondería la sociedad francesa a eso. No a una cosa de pocos en pocos, ¿no?
sino todos a la vez, 2 millones a la vez. Claro. Claro, entonces ahí te el plantel, ¿dispararían? No dispararían. Entonces, ¿qué haces? ¿Los dejas entrar todos a la vez? Por eso digo que es una cosa que azuza el miedo, no que vengan de uno en uno, sino que vengan de repente todos por decenas de miles y es una novela así como muy distópica. Fue muy polémica, en su momento fue muy criticada, pero me hace gracia que la vuelvan a reeditar ahora. Sí, en español y varias lenguas. Esto sí es casualidad, ¿no? Lo digo porque hay otras cosas que no sabemos si son casualidad o no, pero esto claramente es una casualidad. Sí. Pero usted hablaba de cómo se ha mediatizado todo este asunto y, hombre, desde luego es llamativo, por ejemplo, que Trump a las pocas horas de que se produjera todo ya estuviese hablando del tema, cuando Trump de lo que pase en España pues se interesa más bien poco. También Elon Musk lo estuvo retuiteando, aunque eso, bueno, es más habitual. Pero, por supuesto, también el gobierno israelí, etcétera. Es decir, que sí que parecía haber un cierto concierto mediático en vamos a señalar eso y además vamos a señalar cómo las políticas migratorias de la extrema izquierda, decía Trump, sí, son las responsables de este desastre, ¿no? Por eso decía, aparte del espectáculo, de la coreografía. Sí, no es una coreografía, no sé si está ensayado, no creo que esté ensayado, pero el espectáculo de esa masa, además filmado ahora con miles de teléfonos, pero efectivamente, rápidamente, portada en New York Times, portada en muchos medios mundiales, es un espectáculo ideal para, digamos, para llamar la atención del tema. Si yo quisiera llamar la atención del tema y dejar quedar mal a un gobierno, haría algo así. Porque el gobierno de Pedro Sánchez no quedó nada bien ahí. Digamos, cara a sus colas. ¿Qué pasa? Eso es lo que le preguntaba antes, que cómo ha quedado el gobierno. Es lo que sembró él. Es decir, él se apartó de todos los consensos al respecto. Mientras todos los demás pues, restringían la migración, él lo que hace es, por encima, naturalizar o regularizar a millones de personas. Cuidado, personas que después pueden viajar por Europa, ¿eh? Sí. Digan lo que digan, pueden viajar por Europa todas. Una que están regularizadas, tienen papeles aquí, son como ciudadanos, lo equivalente a un permiso de trabajo europeo, pueden trabajar por todas partes y pueden desplazarse por toda Europa. Claro, eso no les hizo nada de gracia a otros países que tienen problemas o discusiones políticas de ese estilo, ¿no? Porque, claro, hay países que ese tema es más vivo, el debate de este tema es más vivo en otros países, aunque aquí, en el caso de Alemania, en el caso de Francia, en el caso de Italia, ese debate aún es más vivo que aquí, porque el debate aquí aún está, de cierta forma, atenuado. No alcanza los niveles de debate que se alcanza en otros países. Aquí no digamos Polonia, Hungría y todo esto, claro. Ah, no, porque en Hungría, por eso digo, que allí ya no los dejan entrar, ya de entrada. Pero los países europeos es un problema que está discutiéndose incluso la preeminencia electoral. En Francia puede ganar Le Pen, en Alemania puede ganar la AfD, en Italia ya ganó Meloni, es decir, en el Reino Unido ya puede ganar Reform. Entonces, son temas ya no son debates en el margen como había antes en grupos o en grupos de internet o de Twitter o así, sino son debates ya que saltan a la arena pública y condicionan elecciones. Entonces, claro, esto a Pedro Sánchez no le hace bien, es una bomba que le está ya, digamos, por ir de muy super progre y así, claro, ahora no se encuentra, nadie lo quiere de aliado, porque es una persona que molesta políticamente porque ese tipo de debates interfieren en sus países. O sea, de hecho, yo creo que ha sido la primera vez, al menos que recuerde, que sí que ha habido una oposición en la Unión Europea, en la propia Unión Europea y de manera individualizada en los grandes estados europeos, de crítica directa al gobierno de España. Sí. No, es que no quedó nada bien. Alemania, Francia, Italia, también Dinamarca, Finlandia. Vamos, se han opuesto e incluso han hablado, en el caso de Italia, pero también Finlandia, Dinamarca, de cerrar, suspender o restringir Schengen, ¿no? No, claro que eso también es simbólico, pero es muy duro. Debe ser de lo más duro que se puede hacer internamente. Sí. Que no quiero, estoy dispuesto a no tener relaciones contigo, pero los españoles ahora tienen que entrar con visado. No sois de fiar, claro. No sois de fiar. Y lo están diciendo de una forma no muy fina tampoco. Claro, entonces en este aspecto lo está pasando. No creo que le favorezca mucho en el debate este tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que ya se ha ido de vacaciones, o sea que tampoco parece estar muy preocupado. No. Se va de vacaciones y esperando que el tiempo pasa. Pero creo que el acuse de recibo lo llevó, ¿eh? Imagínese esto unos 10 días antes de unas elecciones, una cosa así. Sí. Lo que pasa es que no sabemos el acuse de recibo por parte de quién, ¿no? Porque, insisto, por un lado tenemos el acuse de recibo de Estados Unidos e Israel. Sí. Por otro, el de Marruecos.
y por otro el de la Unión Europea, que cada uno ahí parece tener más o menos sus intereses divergentes. Entonces, claro, no sabemos al final ante quién ha cedido Sánchez, porque si Marruecos está colaborando con Sánchez, previsiblemente es que Sánchez ha cedido ante Marruecos o que la Unión Europea ha amenazado y no ha trascendido a Marruecos de alguna manera para que repliegue velas, o no sabemos qué está pasando, pero... O todas las cosas a la vez. O todas las cosas a la vez, claro. Entonces, seguramente también, claro, llamarían al rey de Marruecos de otros sitios y que esto también nos va a llegar a nosotros y nos puede hacer. Supongo que podría ser, me extrañaría que nos hiciese. Para eso está el teléfono, o ahora hay videoconferencia, que para eso se puede usar. Repito, pero la jugada es una jugada política. Lo que me extraña es que no haya respuesta, lo que decíamos antes, que no haya ningún tipo de respuesta, que ellos te hagan cosas, que te pinchen y te están todo el día, en cambio tú no eres capaz de darles a ellos donde les puede doler a ellos, que también es muchos donde les puedes, digamos, pinchar a ellos también. También puedes desestabilizarlos tú a ellos. Sí, es lo que decíamos antes, pero que si de alguna manera Pedro Sánchez está pues controlado por el material que pueda tener Marruecos sobre él, porque no olvidemos tampoco que la primera ministra de Asuntos Exteriores que tuvo Pedro Sánchez la cesó porque no era del gusto del gobierno marroquí. Quiero decir que ahí hay una connivencia desde hace mucho tiempo y una cesión continua incluso en asuntos que trascienden a la territorialidad de España, sino a la organización interna del gobierno y a quién coloca en cada puesto, ¿no? Y cuidado, el lobby marroquí es poderoso en el PSOE, pero también muy poderoso en el PP, no perdamos esto de vista. Sí. Ya dije antes que es un marketing, es un deep state, pero muy bien hecho, con mucha experiencia. Seguramente este tipo de acuerdos tácitos de control, de negociaciones, yo te doy esto, tú me das lo otro, yo tú mira aquí, yo te vas colocando, lo saben hacer muy bien y de forma muy, muy discreta. Entonces seguramente tienen sus políticos en todos los partidos, tienen sus redes de influencia en la política española y la saben usar. Son profesionales. Eso sí que tienen fama de ser muy profesionales. Muy opacos, muy poco transparentes, pero los negocios lo hacen todo por detrás. ¿Y por qué es muy difícil penetrarlo. Pues ahí está la gracia del asunto, ¿no? Que es muy difícil de penetrar. ¿Y por qué cree que nuestra élite política es tan poco profesional en ese sentido? Porque es menos que la calidad, ya es una opinión subjetiva, pero la calidad de la élite española yo creo que perdió. O sea, no, la élite política, usted ve cómo hablan, ve cómo se comportan, ve la cultura que tienen, así de este tipo de cosas, y no es la que había antes. Yo que soy viejo, usted veía a los diplomáticos de antes, no los diplomáticos de carrera, me refiero a los líderes, pues era gente como más bregada en este tipo de cosas, los políticos tenían como más altura, sabían relacionar, se entendían mejor, digamos, el juego, ¿no? Estos son personas, más bien, muchas de ellas, a lo mejor son más benedizas, son ávalos, gente así de esta, frente a un profesional de eso de la política criado en ese mundo que es muy duro, ¿no? Y acostumbrado a todo tipo de regateo, chantajes, cosas por el estilo. Supongo que estos son unos, ¿verdad? Como muchos de ellos, supongo que no a todos tampoco, como aficionados, ¿no? Entonces yo creo que hay cierta... Claro, no hay una medida de la calidad política, no hay un metro que los mida. O sea, es decir, que ahora antes eran más... Pero yo viendo cómo eran antes y viendo cómo son ahora, creo que algo se perdió, ¿no? Incluso las corruptelas que hacen son como de más baja estofa, es decir, no tienen aquella categoría que tenían a lo mejor es nostalgia, ¿no? Pero yo creo que antes eran los mejores, los de calidad, es decir, de calidad para entender este tipo de negocios, ¿no? El rey, esto por ejemplo, antes el rey viejo lo arreglaba en 5 minutos. ¿El? Perdón. El rey viejo, el rey emérito. Ah, el rey. Bueno, no sabe, sí, no sé cómo, pero sabía. Y el rey de ahora no. El hijo del emérito no. No sé si. Seguramente es mejor persona y más honrado, pero no sé si tiene la calidad política del viejo. ¿No? Y esto es una opinión también absolutamente subjetiva. Pero yo sé que cuando había problemas con esto, el rey emérito llamaba y no sé cómo hacía, pero arreglaban allí. No sé qué negocios tenían entre ellos o qué hacían, cómo hablaban entre ellos. Entre ellos tenían confianza y llamaba y se arreglaba. No sé si tendrá el mismo tipo de relaciones que tenía el rey antiguo con la realeza de Marruecos, o con otros reyes árabes, ¿no? A lo mejor lo mandaban a hacer negocios a Arabia y por ahí.
porque sabía cómo negociar con esta gente. La posibilidad de que caiga Ceuta, que ahora mismo, pues sí es verdad que están volviendo, no estaría sobre la mesa, aunque sí es una amenaza latente, ¿no? Es una demostración de fuerza, como decía antes. ¿Puede suponer un efecto dominó por el que caiga primero Ceuta, luego Melilla, luego Canarias? ¿O ese escenario lo ve muy lejano? Todo es posible. Cuando nací yo, el Sahara no era español. Sí, sí. O sea, y eso se cedió, y era una provincia y estas cosas. Sí, cuando nací yo no sé si aún era Guinea Ecuatorial. Creo que ya no. Pero el Sahara sí, me acuerdo que yo de Marcha Verde muy pequeño, ver la televisión y así, porque se cree que era española y se perdió la soberanía. Ceuta y Melilla, hermano, ¿qué pasa? Ceuta y Melilla, ¿qué pasa si son demográficamente marroquíes? Y cuidado que me estoy diciendo, son españoles unos como otros, no estoy diciendo eso, pero ya se me entiende, ¿no? Si cambia la composición demográfica. Ascendencia marroquí, vamos. Sí, de ascendencia marroquí. Que tengan lealtad ya no solo a España, claro, muchos de los ceutíes que hay ahí, pues la lealtad española es muy grande. Sea porque trabajan, porque precisamente a lo mejor pues sentirse aislados, pues la lealtad española es mayor, porque muchos son fuerzas de seguridad del Estado, otros son fuerzas funcionarios del Estado. Pues, su lealtad se le puede presumir y también a muchas personas que viven allí, ¿no? Que son, claro, la lealtad de una población con ascendencia, que tu padre, tu tío son marroquíes, tú eres español como los demás, no digo que no, pero la lealtad sería la misma, sería lo mismo, ¿no? No, es un debate. Debate no, claro, una posibilidad que se busque la anexión por la expansión demográfica, ¿no? Pero lo que decía antes, yo no sé cuál puede ser el interés de Marruecos en incorporar Ceuta, puede ser por el estrecho, por Melilla, es decir, que será por un cosa de orgullo, así, ni económicamente ni políticamente le compensa gran cosa. Es perder, como digamos, un nodo de unión cercano con Europa. Bueno, algunos dicen que lo que les interesa es vivir del chantaje permanente, pero no. Claro, por eso estoy diciendo, no, pero anexionarla pues sería una ciudad más de Marruecos y viviría como una ciudad más de Marruecos. No sería una ciudad relativamente próspera en aquel entorno, sino sería una ciudad más de Marruecos, como les pasó a las ciudades que eran del protectorado español, que pasaron a ser de Marruecos y ahora son Marruecos. Lo que pasa que si dentro de esa élite tecnócrata marroquí empiezan a preponderar, como se dice que están preponderando, posiciones cada vez más nacionalistas, ahí la racionalidad económica o política se puede ver. No, pueden usarlo en el caso de que se vean en problemas. En el caso de que se vean problemas de que estas revueltas, por ejemplo, que hablamos, que de vez en cuando surgen en el país por protestas por las condiciones de vida o por algún tipo de agravio o una cosa así, pues que el régimen digamos que se tambalease, pues podrían usar una herramienta de este estilo, forzar una nueva marcha verde, una cosa así de esto, ¿no? Claro. Bueno, que esto ha sido como una pre-marcha verde, ¿no? O sea, sí, porque la marcha verde fue así, es que ahí fueron unos tiempos que no actuaron. La marcha verde no fue militar, no fue una victoria militar. Simplemente te pusieron decenas de mil personas andando. Fueron dispara. Si quieres. ¿No? Y no dispara. Es decir, no llegaron a disparar, claro, entonces entraron. Digamos que es una especie de chantaje moral, no te voy a atrever no te vas a atrever a disparar. Y supongo que si hicieran lo mismo con Ceuta y Melilla, pues el problema sería algo semejante. Si entran desarmados, sin tal, sería de difícil venta también dispararles. Profesor, ya para terminar, porque me había comprometido en tenerle hasta y media, claro, usted ha sacado un libro que se llama Lo pequeño es posible, ¿no? Sí. En contextos como este, ¿cuál sería una solución o una visión liberal, libertaria, no llegando a ANCAP, porque no estamos en ese mundo, pero más cercana a ello, que se podría plantear? ¿Una mayor autonomía de Ceuta y de Melilla para que ellas mismas decidan cómo controlar sus flujos migratorios, tengan su propia defensa, puedan subcontratar esa defensa? ¿Cómo afrontar en este contexto geopolítico la virtud de lo pequeño en este mundo geopolíticamente? A ver, serían como pequeñas ciudades-estado, en este caso de cultura española, porque que estarían allí pues, con una relación privilegiada, subcontratada con España, pero bueno, podrían vender este tipo de ciudades, hombre, son más grandes, pero tipo Singapur o así, ese tipo de cosas existieron siempre, las ciudades-estado del Renacimiento, o sea, no sería una figura política nueva.
¿Pero no estarían a merced de ser conquistadas por Marruecos o podrían, a lo mejor, ni siquiera contratar al Estado español, que no parece muy No, eficiente? el problema es que no sé si están ya a merced del Estado de Marruecos. Yeah. Por eso le ponía esa hipótesis. Imagine que hacen una marcha verde, ¿qué hace? Bueno, pero si ellas controlan los flujos migratorios, no, pero ¿los quieren controlar? Es que ahora quieren controlar los flujos migratorios porque son una puerta de entrada a Europa. Si fueran una ciudad-estado normal, no serían puerta de entrada a nada. Yeah. Y simplemente serían unos sitios prósperos con los cuales comerciarías y el reino de Marruecos tendría interés en mantener. O parasitarías, ¿no? Que eso también. Bueno, parasitarías, pero bueno, muchos países dicen que tienen así como la isla de Man, sitios así de estos que tiene Inglaterra, o así en el canal, y así son islas que son así como, bueno, son medio. Tienen un estatus jurídico especial, digamos, ¿no? Sí, son sí, ingleses, zonas francas o como lo queramos llamar, sí. Son zonas francas. Entonces, si podrías jugarse una cosa de ese estilo. De momento, si quieren estar en España, pues son españolas como las demás. Ahí sí que entiendo la lógica. En la lógica del Estado son tan españolas como Cuenca. Pero eso no es una cosa distinta. Lo que digo muchas veces es la cuestión del mapa. Como son enclaves en otro territorio, entonces el mapa nos dejan estar en otro sitio y luego son de otro sitio. Porque estamos acostumbrados al Estado compacto. El Estado tiene que ser compacto, que no tiene que ser todo como cuadrado y todo dentro. Entonces, la geografía moderna aborrece el enclave y el exclave. Cuando antes era la cosa más normal del mundo. Pues en ese aspecto tienen derecho a ser defendidos como los demás. Es muy tramposo porque se está utilizando ese argumento y pues Gibraltar está en territorio español, las Malvinas están en territorio continental argentino y sin embargo no por eso pues claro, por eso y el Gibraltar que muchos de los que dicen no, es que claro, Ceuta y Melilla están en África, han de ser por tanto marroquíes, luego te dicen no, pero las Malvinas no han de ser de Argentina o Gibraltar no ha de ser español, ¿no? Claro, porque es el concepto de enclave, como está Gibraltar allí y es inglés, entonces no, también aborrece, tiene que ser español, cuando seguramente lleva más tiempo en Inglaterra que en... Claro. No, si a mí los enclaves me encantan, vamos. O sea, que... No, son figuras y seguramente dinamizan la zona, porque no sé si Gibraltar le quitas aquello la zona estaría mejor. Tienes que hacer, lo que tienes que hacer es como hizo China, en Shenzhen, tienes que crear un paraíso fiscal al lado. De China, frente a Hong Kong, que también es lo mismo, en clave. Lo que hicieron los chinos para evitar la competencia fue crear la zona de Shenzhen, que competía con ella en igualdad de condiciones, con libertad de comercio. Por cierto, fue un experimento fantástico. Entonces, si el campo de Gibraltar se convirtiera también en enclave, zona franca o así, verías como aquello prosperaba bien. Y perdía buena parte atractivo. Pero bueno, son debates ya de nuestros, así, ¿no? No son muy realistas. Lo realista es normalmente es un Estado, hay que defender cosas así, ¿no? El problema, repito, si tu Estado te vende, que no sería descartar tampoco. Profesor, antes de terminar, me gustaría leerle un comentario que ha llegado al canal y que creo que le va a gustar porque es un comentario, la verdad, emocionante dirigido hacia usted. Dice, Bastos me salvó la vida, pasé por etapas muy duras y mi único consuelo estaba en las ideas que el profesor me inculcó. Hoy soy un libertario que le debe eternas gratitudes, 1000 años de vida para Miguel Anxo Bastos Boubeta. Saludos desde Argentina. Espero alguna vez venga, lo esperamos, profesor. Pues muchas gracias a este señor, pero por lo menos si algo se dice, pues, que cale en alguien, que por lo menos lo que dice uno que sea para bien, no para mal, no para mejorar a las personas. Entonces, pues una cosa que alegra, es decir, pues, haces un trabajo que valga para mejorar la vida de alguien, pues de eso se trata, pues me alegra mucho este tipo de cosas. Yo creo que, hombre, tanto como salvar, no lo sé si a muchísima gente, pero desde luego alegrarles la vida, les ha alegrado la vida y les continúa alegrando la vida a muchísima gente. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta noche para hablar sobre la crisis de Ceuta y darnos su siempre interesante perspectiva. Ha sido un placer. Gracias a usted y hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, profesor. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de directo. Recordad que ha sido una conversación apadrinada por Coinbase. Tendréis toda la información, o la tenéis en la caja de descripción del vídeo y el comentario destacado. Y nada, nos vemos en el mes de agosto con otro directo, también apadrinado por Coinbase, con el profesor Miguel Anxo Bastos. Ha sido un placer y nada, disfrutad del fin de semana. Nos vemos.